Tomen asiento. Que el Señor les bendiga mucho. No puedo dejar pasar por alto algo que recién me pasaba ahí en el banco, en el tiempo de la adoración, de la alabanza. Cuando veía cómo lo hacían con todo el corazón y decía, Señor, cuán agradable estará llegando a tu trono este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, los jóvenes, los músicos. Y en el Salmo 136 dice, alabar a Jehová porque Él es bueno. Alabar a Dios porque Él es bueno. Y ese salmo tiene 26 versículos y en 26 oportunidades dice, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Y mire si será bueno que estoy yo acá en esta noche. Así que muy lindo, felicitaciones a los músicos y todo ese tiempo de adoración, de alabanza, es lo que prepara para llegar a este momento. Yo lo disfruté recién ahí en el banco. Usted sabe que cuando el pastor Enrique me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de compartir la palabra, le digo, Señor, ¿qué nos querés decir? ¿Qué nos querés hablar? Y enseguida el Señor puso en mi corazón que comparta algo que yo ya con mi familia, con mi esposa, con mi hijo hemos vivido. Es una situación no linda, pero de ver y disfrutar. Recuerde esto, disfrutar el control de Dios en la vida de nosotros, en este caso, cuando hay problemas. Cuando está todo bien, yo puedo recibir un dinero importante y lo pongo en la mano del Señor, controlarlo, pero es algo lindo. El tema es cuando viene un problema. Y ahí leía que las cosas que más nos preocupan son aquellas que nosotros no podemos tener el control. Cosas que inesperadamente vienen en nuestras vidas, en la familia, en la salud, en nuestra vida personal, matrimonio, en el trabajo, en la economía, aún en la iglesia. Cosas que vienen inesperadamente y que decimos, ¿cómo controlo esto? Y yo me acuerdo cuando era joven, antes de llegar a los caminos del Señor, yo decía que tenía el control de mi vida, que tenía el control de todo, y cobraba un buen dinero, pero no llegaba a fin de mes con un peso. Controlaba todo, pero no controlaba nada. Cuando venía el problema, ahí veía que mi vida yo no la podía controlar. ¿Y cuál es la forma que nosotros podemos ver cuando alguien le dice al Señor, porque es lindo y suena lindo decir, Señor, tú tienes el control de mi vida, pero después es mucho más lindo poder ponerlo por obra, poder disfrutarlo? Ahora, ¿cómo hago yo para darme cuenta que alguien realmente pone el control, pone su vida, todas sus cosas bajo el control de Dios? Cuando esa persona en un problema, en una situación difícil, esa persona va a transmitir paz, tranquilidad, su vocabulario va a ser positivo y va a tomar buenas decisiones. Cuando alguien dice que pone las manos de Dios, pero después cuando viene el problema quiere tomar el control la misma persona, esa persona va a transmitir nervios, tensión, el vocabulario va a ser negativo, se imagina todas las cosas que se dicen, ¿no? Y en consecuencia va a tomar malas decisiones. Ahora, ¿cómo hago yo para poner en práctica y para poder disfrutar el control de Dios en mi vida cuando vienen los problemas?
hemos visto un montón de cosas, me han contado un montón de cosas, pero hay una sola, que es la que sirve, que es la que me va a ayudar para que cuando llegue el momento del problema, yo realmente le diga: Señor, toma el control de esta situación, porque no puedo. Y es conociendo a Dios. No hay otro. ¿Cómo lo conozco a Dios? Buscando en su palabra, creciendo en aprender la palabra de Dios. No hay otra forma, mi hermano y mi hermano, que poder disfrutar. Parecería, todos decimos, y suena lindo, Dios tiene el control de mi vida. Yo siempre lo decía, pero cuando venía el problema, el control lo tenía yo. Si me acompañan al libro, a Colosenses, Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. ¿Quién trajo la Biblia? Gloria a Dios. No sé si queda lindo cómo se ve mi Biblia desde ahí, pero digo, si le saco todos los papeles, todas las anotaciones que están acá adentro, no termino más. Y después para ponerla de vuelta. Entonces, perdón si no se ve linda la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tendríamos para hablar largo y tendido sobre estos dos versículos, pero me quedo con la parte final: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De qué me va a servir crecer en el conocimiento de Dios? Que cuando llegue el momento de la prueba, escuche bien esto: disfrutar, a pesar de un problema, disfrutar el control de Dios en tal situación. Si me quieren seguir en el libro de Josué, en el capítulo 1, acá hay unas palabras que a mí me hablan, a mi familia. Reciban los saludos de mi esposa. Ella no vino esta mañana, vinimos a la iglesia y cuando nos fuimos nos mojamos todos. Y bueno, ella quedó en casa, no hay idea que tomara frío. Gracias a Dios está mi hijo acá con nosotros y está cada uno de ustedes. Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: si usted va a Deuteronomio, en el libro anterior, en el capítulo 31, va a ver que ahí Josué es designado el sucesor de Moisés. Entonces, bueno, llega el momento que Moisés se muere. Dice en el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, dice el Señor. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Yo acá anoté: Jehová habló a Bruno. Cuando Moisés se muere, el Señor le dice a Josué: ahora levántate y pásate Jordán. El pastor Enrique, cuando me llamó los otros días, me dice: Bruno, ¿cuándo podría usted predicar? Pero acá el Señor le dice a Josué: ahora levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. El paso del Jordán. Seguramente usted tuvo que pasar algún Jordán. Yo he pasado muchos Jordanes en mi vida. Y acá el Señor estaba diciendo que pase el Jordán a Josué con el pueblo para ir a la tierra prometida. Si usted después en su casa puede leer, o seguramente ya lo habrá leído, en el capítulo 3 del libro de Josué, ahí le habla cómo el Señor le indicaba a Josué qué era lo que tenía que hacer. Y me imagino a Josué, porque dice que en aquel tiempo el ancho del Jordán, dice que iba de 27 a 45 metros, casi media cuadra, lo máximo. Y que la profundidad que tenía el Jordán era de 1,5 metros a 3,5 metros. Yo con 2 metros me ahogo, no sé nadar. Pero el Señor le decía que iba a pasar, porque bueno, él explica cuando te iba a correr las aguas, para pasar en seco. Le dice que va a la tierra prometida. Y si vamos al capítulo 6 del libro de Josué, en el primer versículo dice: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. A veces nos preguntan: hola Bruno, ¿cómo está? ¿Cómo anda ese problema? Y ahí está, complicado, bastante complicado. Uno siempre aclara, está muy difícil. Jericó estaba cerrada, estaba bien cerrada. Pero el Señor después le dice a Josué todo lo que tenía que hacer. Durante 6 días vas a pegar una vuelta, en el 7º día vas a dar 7 vueltas, cuando grité. Bueno, a mí le va indicando todo, no quiero meterme en eso, que es hermoso, es muy lindo, pero quiero ir a lo importante. Después en el Josué 1, en el versículo 3, dice: yo he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le dice lo que tenía que hacer, desde dónde hasta dónde le iba a dar, iba diciendo todo. Le dice el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente. En el 7 le vuelve a decir: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Seguramente muchas veces lo hemos leído, todo esto. Y el Señor le está diciendo: vas a pasar el Jordán, vas a ir a la tierra prometida, vas a todo lugar que pisar de la planta de vuestros pies, desde acá hasta allá, nadie te podrá hacer frente, todo bárbaro. Pero acá viene lo más importante, lo que el Señor le pide. Esto es como que, mirá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, yo voy a estar contigo, vas a pasar el Jordán, vas a sacar el agua, vas a pegar la vuelta, todo bárbaro, pero quédate tranquilo, porque con esto viene el manual de instrucciones. Yo cuando uno compra un electrodoméstico, algo que viene, ¿y cómo lo hago? Y uno sigue las instrucciones. Y acá vienen los versículos que han bendecido tremendamente mi vida, la de mi esposa, la de mi hijo. En el versículo 7 dice solamente: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bruno, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme algunas cosas que están escritas, para que hagas conforme a todo lo que está escrito.
El Señor le decía a Josué que sea valiente, que diga todo, pero le estaba pidiendo que crezca, que medite en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que meditar en la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento difícil, podamos experimentar lo que es el control de Dios. Realmente no hay otra forma de aprender la palabra que no es estudiándola, leyéndola. El control de Dios se lo puede contar mi esposa. Este título, Dios tiene el control de todo y nos cuida, el título de este mensaje, nació por una situación fea. Casi 2 años, un poquito más, mi esposa tuvo a su mamá postrada. En 2 años el único cambio que hizo mi suegra fue de su cama a la cama de padre, en casa. Y con demencia, con un cáncer que después se le había ido, pero bueno, tenía problemas en alguna parte del cuerpo. Y mi esposa, ella se levantaba y se acostaba, se levantaba a la mañana temprano y se acostaba a la noche, solamente para atender a su mamá. Muchos días, muchas veces, muchos momentos, no la conocía como su hija, tampoco a veces me conocía a mí, pero bueno, peor era para mi esposa. Pero había algo que mi esposa tenía muy, muy en claro, que Dios tenía el control de toda la situación que estaba pasando mi suegra. Y en todo momento, ella pudo disfrutar, ella disfrutó, parece mentira, parece raro que a su mamá ahí postrada, con demencia, que a veces le dicen no la reconozca como hija, y que mi esposa disfrute a su mamá de tenerla, de poder atenderla, porque ella sabía plenamente que Dios tenía el control de su vida. Los últimos 2 meses fueron muy difíciles. Los últimos 2 meses fueron cosas que mejor no contarlas porque a mí también me hace mal. Pero en todo momento, y no es porque mi esposa, creo que si entre mi hijo, nuestro hijo, mi esposa y yo, no sé cuánto conocemos de Dios. Por ser un poco fanfarrón, capaz que conocemos el 3%, el 4%, pero fue lo suficiente para que cuando llegara el momento difícil, el momento de la prueba, el momento con sensaciones muy feas, esos 2 últimos meses fueron tremendos, hermanos, muy tremendos. Pero hoy, cada vez que nos acordamos, mi esposa la extraña, su mamá, nuestro hermano Guillermo estuvo con nosotros en el cementerio, la extraño, pero nos abrazamos y ¿qué decimos? Dios tuvo el control de todo y nos guió. El título de este mensaje es Dios tiene el control de todo y nos guía. ¿Por qué nos guía? ¿Por qué agregamos y nos guía? Porque había que tomar decisiones fuertes, se le tenía que cortar una pierna a mi suegra, y uno que sí, otro que no, y nosotros teníamos que decidir, y buscábamos cuál era la voluntad de Dios. Pero en todo momento, mi hijo no me va a dejar mentir, en todo momento, las veces que hemos dicho por día que Dios tenía el control de mi suegra, el control de toda la situación, fue tremenda. ¿Pero por qué? Porque un día decidimos empezar a conocer un poco a Dios.
¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que Dios quiere? Muchas veces yo tomé el control de situaciones y así me fue. No da el tiempo para contar, pero cuando yo, como cristiano, le dije, Señor, vos tenés el control, pero el Señor decía A y yo hacía B. Vamos a hacer B, porque a lo mejor, y así salía, a tal punto que partimos una casa. Pero bueno, gloria a Dios, porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Y todo usted tiene objetivos en la vida, yo tengo objetivos familiares, económicos, un montón de cosas, pero hay un objetivo que tenemos que tener, que es el más importante, que es cada día conocer más y más a Dios. No se preocupe, a mí me preguntaron el otro día, ¿cuántas veces leí la Biblia en un año? Digo, nunca. No se preocupen de la Biblia de un año. Veo que acá, esta es la que tienen también para ir marcando todo lo que uno lee por día. Pero sí nos ocupamos, usted y yo, de estudiar, de conocer la palabra de Dios. Un día, mi querido hermano Guillermo, mi maestro, como yo le digo, un día me dijo, no leas la Biblia como lee el diario, porque un versículo te va a estar hablando, a lo mejor 3, 4 días. Y es lo que desde ese día, hace unos cuantos años, que nuestro hermano Guillermo me lo dijo, y tratamos de hacerlo. Conocer a Dios, para que podamos disfrutar en el momento difícil, en el momento malo, disfrutar el control de Dios en nuestras vidas. Le invito a que cierre sus ojos, y este es un momento importante, mi hermano y mi hermano. Acá Josué, Jehová le decía a Josué que vas a pasar el Jordán. No sé si usted hoy está pasando algún Jordán, o a lo mejor dice, estoy en el medio de un Jordán, y ese Jordán está teniendo 3 metros de profundidad, pero deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Deje que Dios corra el agua. Dígale, Señor, tú tienes el control de esta situación. Ayúdame, Padre, a poder salir de este momento. No hay muros. Yo tengo muros que tienen que caer, muros que a lo mejor no nos dejan avanzar para lograr cosas importantes, muros que tienen que ser derribados. Me imagino a ese pueblo ahí dando vueltas 6 días, le habrán dicho, ¿y cómo nos hacen dar tantas vueltas? A lo mejor van a llamar ahí algunas máquinas, pero dejen que el Señor derribe los muros que tienen que ser derribados en cualquier área de su vida. Mi hermano, tener en claro lo más importante, que es cada día crecer en la palabra de Dios y tener muy, pero muy en claro que Dios tiene el control de todo y nos cuida.